Y ahí estamos a 2, 3, 1. Bueno, muy buenos días, que va a ser muy buenas tardes para que nos vean. La señora que viene ahí, ustedes miren ese pañuelo, ya lo identifica, ¿eh? Para quienes no la conocen, porque es bueno saber que siempre hay un mundo de conocimiento y uno incierto, inmenso, de quienes pueden no conocernos. Es un honor para mí, como universitario, como director de CEPRAN, tener enfrente y agradecerle mucho, muchísimo que haya tenido el tiempo a Ana Falú, la arquitecta, la doctora, la feminista, la persona mayor, la abuela, Eso. la académica, o sea, tantas razones que el conversatorio de hoy es porque es un día para nosotros muy importante, el Día de Derechos Humanos, y nos Exacto. parece que hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Desde el sufrimiento que tuvimos como país y como pueblo, pero también desde las vivencias que se tienen hoy. Y particularmente me encanta, y es una distinción aún más para nosotros, que esté Ana Falú, una mujer militante feminista, bueno, de muchas cosas. Así que primero, Ana, bienvenida al CEPRAM Muchas virtual. ¿Qué es gracias. esto? Gracias a ustedes, a ¿Eh? ustedes. ¿Qué es La esta verdad que charla? gracias a ustedes porque un gusto. ¿Eh? Un gusto y como te decía recién, antes de empezar, eh, a pesar de las carencias de tiempo, yo siempre digo que es el bien más escaso en las vidas de las mujeres y de todos, pero en particular de las mujeres, en este caso de la mía, en esos múltiples roles que vos señalabas. Eh, entonces lo hice por el CEPRAM y por la tarea que ustedes desarrollan. Así Bueno, que yo y la gracias a gente de CEPRAM nos invitarme. sentimos sumamente No, distinguidos. gracias, no digas todo eso que me da No, es que pudor, es cierto, es pero cierto. decir gracias porque bueno, lindo tener un diálogo con vos. Bueno, bueno. Mira, como Y además siempre, Día de los Derechos Humanos, Andrés, es ¿no? central, para nosotros es A central que estuvieras vos. 40, Sí. a 48 años de la masacre de Trelew, ¿no? Ujú. Todavía reclamando memoria, verdad y justicia. Entonces yo creo que los derechos humanos es todo eso que tiene tanto peso en nuestras vidas, pero también mucho más, ¿no? Y en la tuya, ¿cómo adquirió tanto peso los derechos humanos? Porque la historia, Bueno, lo saben todos, es como ir contando un poquito tu vida y vamos hablando de los temas que nos tocan bueno, hoy. voy a tratar de, siempre es difícil, ¿no? A nosotros, y digo nosotros porque voy a involucrar mis hermanos y mi hermana, en general no nos ha gustado mucho hablar de los temas más dolorosos nuestro porque siempre sentimos que puede haber como un bastardear una historia de tanto sufrimiento y que creemos que hay que analizarla y pensarla en lo colectivo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que han hecho las madres, las abuelas, lo que están haciendo hijos, los antropólogos forenses, las antropólogas, que hacen una tarea maravillosa? Entonces, es desde esos lugares que nos gusta, pero en mi familia nosotros sufrimos persecución como familia, Ujú. tuvimos que irnos al exilio y mi hermano menor fue secuestrado, desaparecido y asesinado por el genocida Busi. Ujú. Entonces quiero decirte desde aquellos años esplendorosos de la militancia, del sueño y la utopía de transformar el mundo, a, a tener, digamos, que romper de un día para el otro, porque no nos imaginábamos, Ujú. la verdad que no lo vimos venir en esa dimensión nunca. Tener que irnos del país y bueno, empezar a militar por los derechos humanos y por supuesto que por mi hermano Lucho Falú, pero por todos y todas las desaparecidas, ¿no? Que están siempre Y presentes. detenidos, desaparecidos. Entonces, bueno, cuando en Brasil ya lo hacíamos, estaba el Plan Cóndor, Ujú. nos tuvimos que ir de Brasil por el Plan Cóndor, cuando una pareja de amigos nuestros los secuestraron en la frontera. Eh, bueno, y vivimos muchas experiencias que no vienen ahora al Ujú. caso, pero ahí ya empezamos a vincularnos con lo que ya estaba en una fuerza en construcción que era el PT, el Ujú. Partido de los Ujú. Trabajadores, y estábamos en San Pablo, y con toda la militancia brasilera maravillosa, que fue la militancia que nos acogió, ¿no? Ujú. Que nos recibió en Brasil, que nos dio lugares en casa. Mira, me vuelve a dar escalofrío como Ahí la entonces, ¿no? conociste también a Rita Es Segato, así, ahora la vamos a volver. memoria es así, la Sí, memoria pone siempre en presente las cosas, ¿no? sí. Y,
Bueno, en Brasil empezamos con el tema de derechos humanos, vino toda la movida esta de las dictaduras coordinadas y tuvimos que irnos de Brasil, y en Holanda con la vieja Drangos, Ajá, maravillosa, que ajá, tenía sus hijos desaparecidos, ujú, su nuera, su yerno, que estaba con sus nietes, ajá, esa mujer maravillosa, Raquel Drangos, que ella fue la que lideró. Nosotros ajá, acompañamos, pusimos ajá, toda la militancia, todo el apoyo, pero ella era la madre, ella era la madre, ella era la abuela, y nosotros éramos los familiares de presos y desaparecidos, y ahí actuamos muy fuertemente. Bueno, ese fue el inicio, si querés ponerle un inicio, pero yo iba ¿no? a ir más atrás. Pero bueno, esto Pero es yo como creo que los inicios siempre tienen un atrás. mucho Listo, más con atrás, y vos. podría recordar muchas cosas, como cuando mi padre estuvo como preso Ah, está. político Ajá, de la Revolución Libertadora, que claro. no libertó nada, Ujú, sino que fue asesina ajá, también, ¿no? ajá, Y mi padre fue un preso político, fue uno de los dos presos políticos en Tucumán que salieron a defender la democracia. ajá, Ya mi padre, fíjate que estaba confrontando el peronismo en ese ajá, momento, ¿no? Que ajá, era una crisis interna, pero él salió a defender la ujú, democracia, ujú, un joven abogado ujú. comprometido. Bueno, venimos de esa escuela, hay que Bueno, rendir homenaje. es un placer. Digo para vos y digo, vieron, hay una cosa que es hermosa, que es verla a Ana así de frente, ¿no? Me hace acordar mucho a ciertos retratos que pone el rostro, lo pone cerca de la cámara y ya estamos. Y además, como dicen los de semiótica, fue al hueso, ¿no? Empezó ya en medio res. Y yo quería irme a Tucumán, que lo dijiste 2 o 3 veces por tu papi, por tu origen tucumano en una provincia tan bella, tan sufrida. ¿Cómo fue Tan tu sutil. infancia? Bueno, Ana, cerca de los Feliz. 50 nació, así, No, si no, sos mira, coqueta sí. podemos decirlo así. Yo soy una señora de 50 con ese, ¿sí? Sí. Tengo un nieto de 18 años. Y digo, como dice Luisa Ajá, Erundiña fue alcaldesa de San Pablo, ajá, una negra del PT maravillosa, ajá, que yo la conocí hace cuando no era nada, ajá, después me volví a reencontrar con ella, ya ajá. siendo concejal, después alcaldesa, después diputada, una señora que debe tener más de una década más que yo, y le preguntaron a un periodista, Luisa Erundiña, ¿usted no cree que ya tiene que retirarse de la política y dar lugar a los jóvenes y las jóvenes? Y ella le dijo una cosa fuerte, le dijo, no hay edades, hay ideas, Ay, no hay edades. qué Entonces, brutal. siguiendo esto, y fue precioso, tengo un texto que te lo puedo compartir de ella, Sí, sí, para toda la gente de CEPRAM, porque es sí, precioso, sí, como ella encantado. dice que, ¿de qué me hablan? ¿Qué es esto de la edad? Hay que hablar de los compromisos, de las luchas, y mientras yo esté viva y lúcida voy a seguir luchando. Por supuesto. Y vos Había sabés que el siempre... inicio de la gerontología en Chicago era una autora que Denise Goldgarten que decía, va a haber gerontología sin edades. Lo dijo en los años 50, lo dijo Por hace supuesto, 70 años, donde esté claro, pero también tiene la que haber marca de una la época, política pública que mire a esto, tal ¿no? cual. Pero Sí, después, sí, entonces vuelvo a tu pregunta, mi infancia maravillosa. ahí está. Yo soy una señora de 50 con ese, tengo un nieto de 18 años, Tenés tengo, varios nietos, no uno solo. tengo 5 nietos Ajá, maravillosos que ajá, adoro, ajá, adoro, ajá, adoro, con cada uno con una personalidad, cada uno con un vínculo distinto ajá, que se va construyendo, ¿viste? Pero con todos con un vínculo muy fuerte, muy ajá, fuerte. ajá. Y de mucho afecto, de mucha afectividad, ¿no? ¿Y cómo Y fue? ojalá pueda vivir un poquito más para seguir acompañando su crecimiento. Eh, Tenés pinta de longeva. Tu mamá, muchísimos bueno, años. mi madre, mi abuela, mi tía. Mira, Ajá, mi abuela se murió cuando yo volví del exilio ajá. y siempre también me hace ruiditos En en el el alma, 85 volviste al éxito, ¿no? en mis brazos. Con Oh. mi prima, yo tengo una prima muy querida que siempre Ujú, fuimos las dos más pegadas a mi abuela, te ajá, diría, ajá, y las dos estuvimos con ella y yo siempre digo que ella me esperó para morirse. ajá, Una mujer maravillosa que para mí, como mi otra abuela, ¿no? ajá, Esas mujeres.
de resistencias, maravillosas, maravillosas. Para hablar, es una novela la vida de cada una de ellas. Después vamos a hacer Y otra bueno, entrevista para el Día de las Abuelas. Digo porque mucho de lo que uno es, a la edad que es, tiene sí, raíces ancestrales, ¿no? Esto que vos dijiste, unas mujeres de mucha absolutamente, lucha y después te atravesó el feminismo en diferentes momentos de tu vida, a diferentes totalmente. edades. Y digo, hay cositas que se van forjando cuando uno es niño. ¿Fue muy feliz tu infancia como niña? Feliz, feliz, protegida. Mira, Ajá. yo siempre digo, con tantos tíos y tanto hombre que Música. circulaba en esa familia y que yo era como la mascota, porque era la nena primera, y me malcriaban muchísimo. Debo haber sido también bastante hincha pelota, digo yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me mandaban a estudiar de todo. Creo que no sabían cómo hacer para mantenerme, ¿no?, quieta. ¿O tenían Eh, muchas y apuestas en vos? no, no, no creo que hubiera eso. No, no, porque fíjate que en mi familia, y voy a ser muy honesta en esto, yo tuve un padre y una madre muy Ajá, modernos para la época, ¿no? ajá, Eh, que siempre fueron además la casa abierta, pero también había esta construcción patriarcal. Yo creo que ajá. la apuesta en mi familia estaba puesta en los varones, Los varones. ¿no? Sí, sí, totalmente. Claro, yo les rompía seguramente un poco esos cánones, porque, bueno, siempre yo le decía a mi viejo, ¿por qué a él le das regalo si aprobó y yo saqué un 10 no me diste regalo? Bueno, porque vos, querida, siempre sacás muy buenas notas. Te jodía el regalo igual. No, pero bueno, sí me malcriaban mucho. Pero ya A estaba la ver, marca de la época yo digo, del nunca, merecimiento vos por ser sabés lo mujer. que es, A ver. Andrés, decirte que nunca tuve una vivencia, y busco a veces en la memoria de algún gesto errado, de algún gesto, nunca con todos esos hombres, ¿no? Ajá. Que yo tenía montones de tíos, jovencitos, porque, bueno, Una infancia una muy infancia cuidada de fue la tuya. protección, de cuidado, Ujú. de una familia muy política, muy Ajá. metida en la política siempre, ¿no? Contame un Entonces poquito. yo me acuerdo de haber ido a las campañas políticas y acompañarlo a mi viejo cuando era candidato a gobernador, que Perón después le dio los votos a Frondizi, Ujú. o acompañarnos a mi tío Napo, que era radical. En mi casa la mitad era radical, la mitad peronista, ¿no? Como el Pero país. eran de la UCRI, eran de la Unión, de los radicales intransigentes. Ajá. Y el Celestino Gelsi, que después Ajá. fue gobernador, y bueno, Ajá. yo siempre viví eso muy metida en eso, Ajá. porque me metía mucho en la vida familiar a través de la casa de mi abuela, ¿no?, que era Ana, el núcleo. y ahí se sembró también en vos la semilla de la música, en toda la familia. ¿Y dónde se sembró la semilla de la arquitectura? Porque vos sabías que querías ser arquitecta desde Yo te voy a contar, chiquitita. yo te voy a contar la Porque verdad verdadera, te tengo de lo que investigado, yo Ana. creo, de lo que yo creo que es la verdad verdadera, porque viste que nunca existe, Siempre la verdad siempre es es que uno sostiene. caleidoscópica, Tu ¿no? versión. Esa es la Mi importa. versión es que mi padre, que tenía oído total, o un oído musical Ajá. impresionante, mi viejo era abogado, pero él hacía música de oído. Él tocaba Ajá. el piano de oído, el acordeón a piano, la verdulera le llamaba Ajá. él. Teníamos un órgano, la guitarra, por supuesto, Ajá. y él le había enseñado guitarra a mi tío Eduardo, cuando Claro. Eduardo el más chiquito, mi papá el más grande. ¿Era el más chiquito Y Eduardo? Eduardo era el más ¿De chiquito de los hermanos. cuántos hermanos, Ana, tenían tu papá? Mi padre eran Sí. 5 varones. Ah, 5 varones. Perdón, 5 hijos, Ajá. 3 varones y 2 mujeres, y Ajá. nosotros también. También ustedes, sí, Cinco 5. hijos, 3 varones y 2 mujeres. Ujú. Pero entonces mi viejo descubrió rápidamente que el que tenía el oído falú era Juan, Ajá. mi hermano Juan. Entonces le decía a mi madre, Estercita, me jorobaste la orquesta, porque él soñaba con una orquesta con los 5 hijos, ¿no? A mi madre le decía, Estercita, me jorobaste la orquesta, Ay, no con sabía que ese tú. oído. Y entonces cuando me mandaban a mí a estudiar piano y yo volvía, que me pegaban en los nudillos con el lápiz, viste que te pegaban acá, Sí. y yo volvía súper malcriada, como te dije, y le decía, me pegó, la profe me pegó, 7 años tendría yo.
Y entonces mi padre me decía, usted, mi hijita, no va más a estudiar piano. Qué amoroso. Nadie le pega a mi nena en los nudillos. Ajá. Un gran Y entonces educador. me llevó a la Escuela de Bellas Artes. Ajá. Pero mirá qué modernos que Sí, eran, sí, ¿no? sí, sí. Entonces íbamos Juan y yo, los dos, a la Escuela de Bellas Artes. Juan pintaba horrible, horrible, porque pintaba los autos todos así y los árboles parados, era un desastre. Y ahí yo empecé a pintar y a hacer escultura y empecé a tener esta percepción de lo Del estético, espacio, de la profundidad. del espacio, ¿sí? de la forma. Después tuve otra influencia. A ver. Una tía de la familia, Chula Sad, que fue una arquitectaza en Tucumán, otra moderna total, que andaba en short y en bicicleta, imagínate, en los años 50 en Tucumán, en short y en bicicleta, y arquitecta que se fue a Cuba, que hizo las escuelas más hermosas en la Revolución Cubana. ¿Cómo es el nombre de nuevo? Se lo vamos a dar a Inés. Zulema Vamos a dar a Chávez. Inés Moacet, viste que hace un arquitecto un No, día. la Inés ya la conoce, Inés. ¿Sí? Estamos, Le mandamos un beso a la socias. Inés, fuimos compañeros Inés, de curso con una, Inés. una estupenda es esa Inés, una Sí. cabeza bien amoblada, realmente. Y Tan entonces tu inteligente, tía. ¿no? Y esta tía también fue un modelo para mí de lo que yo quería ser. Porque no me olvido nunca que yo tenía una tía que controlaba a su marido con la mirada. Y yo creo que como a los 11, 12 años yo dije, como ella no quiero ser. Ajá. Y yo adoraba a esa tía, ¿eh? Sí, 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 sí. La adoraba, pero yo así no quería ser. Ajá. Y me gustaba el modelo de la chula. De la y chula. creo que eso fue también una influencia fuerte, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, viste cómo se van construyendo ¿Y las cómo pasaste identidades. a estudiar? ¿Cómo te llegó la trayectoria de ser estudiante universitaria? Porque además en No, vos, eso en mi la casa universidad... no se discutía eso en mi casa. Mi padre era abogado, mi madre estudió, dejó después la carrera, pero Esther, empezó la a mamá. estudiar letra, Esther. Dejó la carrera porque mi abuelo descubrió que tenía 2 novios que la iban a esperar alternativamente a la facultad. ¡Qué picante! Entonces, te pinto con esto los personajes, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. mi abuelo le dijo, no vas más a la universidad en aquella época, pobre vieja. No pudo ir, pero entonces empezó a trabajar como maestra, que era muy, muy prestigiado en ese momento, Sí, ¿no? sí, Ser sí. maestra y que después dejó porque, claro, 5 hijos, la usanza y la tradición, era, bueno, que había que cuidar semejante prole, que nunca cuidó mucho, por suerte. A ver. Nunca cuidó mucho mi madre. Y ella después se preocupaba y siempre decía, ay, yo no los cuidé mucho a ustedes. Y yo me acuerdo que en sus cumpleaños de los 90, que yo me paré y hice un discursito ahí y le dije que gracias por habernos dado alas, porque como ella nunca estuvo encima nuestro, nos dio alas, ¿no? Los Nos cuidó, pero no permitió era ser. cuida. Digo, Sí, porque gran... nos cuidó de la mejor manera, digo yo. Claro, bueno, digo, eso No nos está cuidó en la oprimiendo, crianza, dar no, autonomía. estando encima, controlar. En mi familia nunca nos controlaron. Ajá, ajá. No, nunca, nunca. Yo Mucha nunca autonomía. percibí, sí, mucha autonomía. Yo nunca percibí ese control, ¿no? Tengo Ajá, episodios así muy ajá, simpáticos, pero ajá. después en todo caso. Pero quiero decirte que bueno, esa fue la infancia, después vino la adolescencia en la escuela universitaria, Ajá. que esa fue la etapa más feliz de mi vida, supongo. Contame un poquito. Preciosa, que es como el Manuel Belgrano de Córdoba, la escuela Sarmiento de Tucumán, sí. Que nosotras de una manera un poco, ¿cómo te diría?, insolente, decimos la escuela, ajá, como si no existiera ninguna otra. No hay más, la escuela. ¿A dónde fuiste vos? Yo estudié en la escuela. Ajá. La escuela, no sé son si te da más agrandados que los belgranistas. Terrible de agrandadas, cosas insoportables, ¿no? Bueno, pero yo estudié ahí, que fue otro privilegio. Ajá. Yo fui siempre producto de la escuela pública. Ese privilegio de esa escuela Sarmiento, por Dios, con profesores universitarios, con biblioteca, con laboratorio, con actividades extraprogramáticas, hacíamos cine, fotografía, laboratorio fotográfico. Bueno, te metiste en el mundo de la universidad.
Y en el eso para universo mí, la universitario. universidad era la universidad, no se discutía. Yo tenía tanto que me anoté en 3 carreras. 3 Porque carreras. mi viejo quería que yo fuera abogada, y creo que mi viejo tenía razón, yo debía haber sido abogada. ¿Por qué? Porque creo que tenía razón, porque además la formación que te da el derecho, la Ah. filosofía del derecho es fantástica. Ujú. Después yo lo empecé a valorar, ¿no? Ujú. Pero ya te digo, esta tía estaba ahí, esto de la arquitectura, y menos me anoté en arquitectura y fue al final la carrera. Arquitectura, ¿y qué otra era? ¿Derecho que te interesaba? ¿Y cuál? No, ¿La no, me tercera? anoté no, si te morís de risa. A ver. Yo me anoté en trabajo social, Ah, bien. en arquitectura, y empecé trabajo social, ¿eh? ¿Te gustó? Seguí como 6 meses las 2 carreras hasta que no Ajá. pude. Y en psicología. Muy bien, Ana, eso era. Si quedó como arquitecta, gracias, gracias, que la arquitectura se Pero quedó con una fíjate que gran mi mente. viejo me decía, ¿por qué no estudias derecho? Que Ajá, claro, él era abogado, ¿no? Y claro. había como esta suerte de que, bueno, los hijos. Y bueno, mi hermano Juan, que también siguió psicología, que era raro para un hombre de Sí, sí. nuestra generación. El Ricardo fue el que estudió abogacía. Abogacía. Ujú. Sí. ¿Y qué encontraste Yo en la también. universidad, Ana? ¿Eh? ¿Qué encontraste en la universidad? La militancia. Ajá. Ujú, Yo entré claro. a la facultad y empecé a militar. Ajá. Y entré a la facultad con Estamos hablando de los años 70, para que el los resto se 70, ubique históricamente. Sí, imagínate sí. en la militancia. El otro día empezaron a hacer un revival del tucumanazo, Ajá. y bueno, se hizo unas reuniones de los tucumanos del tucumanazo, de los que estamos vinculados, digamos, a todo lo que fue nuestro activismo, al exilio, los que se quedaron en el exilio interno, a Ujú. los derechos humanos, bueno, a tratar de recuperar, y empezaron a Todo lo que aparecer fotos. sufrió Tucumán con Bussi, No, ¿no? O sea, impresionante, quizás sea una de las impresionante. provincias donde más se encarnizó la dictadura, No, ¿no? no, pero además fue primera en el año Sí, sí. 85. Ujú, Nosotros nos tuvimos que ir de Tucumán en el 85, ujú. Andrés, porque ya estaba las fuerzas No, estás diciendo en el militares. 75, Anita. Ay, 75, yo En el hago esos lapsus 85 siempre. volviste, en el Sí, 85 sí, yo volviste, hago esos claro. lapsus siempre. Son 10 años que los quiero borrar, pero Ah, mire nada, vos. están ahí. Ajá. Bueno, sí, psicología mediante. Siempre hago ese lapsus, pero en Ajá, el 75 me fui de Tucumán. claro. Nos fuimos de Tucumán, ¿no? Ujú, Uy, ujú. perdón, no Tranqui, puse tranqui, tranqui, que esto es silencio. una Perdón, conversación. perdón, disculpen, ya cierro esto. Ay, Esto es qué como, horror. Perdón. aprovechamos para la pausa. Descanse usted, señora, mientras Ana No, ya apaga el está. teléfono. Ay, perdón. Y en el Pido 75 disculpas. te tocó, ya eras arquitecta, ya eras Tuvimos que joven, ir porque ya estaba el ejército en Tucumán. Sí, reciencita arquitecta, fue el primer golpe, y yo ahí, yo alcancé a recibirme, ¿cómo te al toque. diría? Entre los palos, te diría. Ajá, ajá, Y porque siempre fui buena alumna. ajá, Tenía sí. ese concepto de que si militábamos teníamos que demostrar que éramos además buenos alumnos. Y que por suerte ha vuelto mucho en estudiantes hoy, ¿no? Sí, eso es Porque muy hay interesante. una crítica muy fuerte hacia la meritocracia y yo digo, no, o sea, tiene que haber No, otros méritos además de lo académico, pero un estudiante debe honrar la universidad pública estudiando y un docente dando clases. nosotros ¿No? teníamos mucho eso, mucho Sí, sí. eso. Yo lo tenía bastante fuerte. También creo que era algo de la ética familiar, ¿no? Había ahí una transferencia Y Ana no lo entre... va a decir, pero Ana es brillante. O sea, además, No, no digas eso, por bueno, favor. por eso vos no lo vas a decir, pero lo voy a De decir yo, vergüenza que digas que se eso. muera de Mira, vergüenza. yo te voy a decir algo que no lo digo yo, que lo decía mi hermano Juan con respecto a los músicos, cuando él hizo todo un programa eh, en Tucumán para Sí, rescatar los músicos populares, y sí. él siempre decía, tanto talento que no se conoce, que no han tenido oportunidad. Yo no puedo decir eso, yo tengo que decir gracias que tuve tantas oportunidades para poder construirme de la mejor manera que pude, ¿no? Sí, Pero pero por ahí da un tanto poquito de talento, vergüenza y yo hablo un poquito del orgullo, que a mí sí me parece importante, poner bueno, en un te profe y decir, agradezco.
esto que recibió como muchas condiciones favorables, lo supiste Sí, aprovechar, muchas, muchas. expandir, transformar, legar a generaciones más jóvenes. Ana es profesora emérita de la universidad, bueno, doctora, estudió en Holanda, o sea, hay muchas cosas que la gente no sabe. La vida te llevó a lugares donde uno podría anclarse en el Increíble. sufrimiento y en el exilio, pero me parece que de cada movimiento doloroso pudiste dar Sale una algo, vuelta que sí, fue muy expansiva. Y eso me parece que mucha es resistencia. importante, ¿no? El tema de lo que le compete a los jóvenes en su momento estudiar, militar, estar cerca de la vida, ¿no? Sí. Finalmente, Andrés, decirte que es comprometerse con la vida, ¿no? Yo creo que lo primero que yo entendí es que en la vida todo es político, Ajá, contame que eso. cada gesto Ujú, que uno tiene en la vida ujú, encierra un de dónde nos ubicamos políticamente, ujú, ideológicamente, ¿no? ujú, Cómo miramos a la otra y al otro, ujú, cómo lo ubicamos en la constelación de lo que sea, del mundo que nos toca, ¿no? ujú, Sea en la universidad, sea entre las amistades, sea en la familia, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos? Y siempre creo yo que hay un componente de lo ideológico y de lo político que nos lleva a cómo observamos, cómo definimos un pensamiento, te diría hasta cómo juzgamos a los otros y a ujú. las otras personas. La posición ¿Sí? que Cómo tomamos frente al evitamos, mundo, diría yo, juzgar, ujú, cómo tratamos de de comprender, comprender. ¿no? De entender, de ubicar en cada situación. Y creo que a mí la política universitaria y la política me dio muchos instrumentos, muchos elementos que todavía hoy uso. ¿Cómo cuáles, Ana? ¿Sí? El leer entre líneas, Ajá, ajá, el poder, el escuchar y entender qué está queriendo decir la otra persona, ujú, ¿no? Que eso es un aprendizaje para mí de los años importante. 70. Ajá, ajá. ¿No? Y también de todo el proceso político de la vida de uno, ¿no? Sí, pero estaría muy bueno No decir, ¿no? solo leer Porque, las noticias entre líneas, que hoy tal más que cual. nunca tenemos que hacerlo, ¿sí? Y preguntarse siempre, como lo hacemos con algunos grupos de amistades, que decimos, che, ¿cuál es la fuente de esto? ¿Quién dice esto? Ujú. ¿Sí? Para no prendernos de las noticias falsas que circulan. Pero tanto como eso, como el leer también entre líneas en lo político, en los diálogos, ¿no? Yo creo que sí, que hay una praxis ahí que me dio la militancia política, a la cual siempre agradezco. Y Además para, me dio las mejores amistades, así, las amistades más profundas de la vida. hermosa, ahora podemos hablar de eso, pero Mm. decía para que siempre hablemos de vos y hablemos del día, algunas cuestiones, yo trabajo hace muchos años con personas mayores que han vivido la misma época que vos y en algunos cultivaron la apertura hacia la incertidumbre de la política y al sufrimiento y a los grandes beneficios que reporta a las personas, ¿no? Estar en la política, y otros se cerraron en una postura autoritaria, ¿no? Y Claro. Bueno, sí, esa es desmereciendo. la cultura que tenemos, ¿no? Entonces, en eso, yo siempre digo, no hay que andar retando, sino estar comprendiendo, ¿no? Como a algunos los dolores los abren y Totalmente, a otros los totalmente, cierran, pero totalmente. sí destacar siempre que los gestos de autoritarismo son siempre gestos de Son incomprensión. feroces. Mira, te voy a dar Incomprensión. ejemplos de cosas que yo pienso, así generales, no muy generales. Yo pienso que, y tengo que honrar a las madres, a las abuelas, Ajá, honrar a hijos, ¿no? Que ajá, son todos estos organismos que nacieron para enfrentar la ferocidad de la dictadura cívico-militar genocida, ¿no? Esas madres, esas abuelas, esas mujeres que salieron para defender, fíjate vos, los hijos, las hijas, ujú. ¿no? Desde lo más, te diría, Entrañable. auténtico y profundo de la maternidad, y se Ujú. transformaron en actores políticos internacionales, Sí, 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 sí. ¿no? Ese cómo desde esto que Del dolor parecía, individual o del ¿no? dolor Del familiar dolor, sí, lo a la hicieron causa. algo colectivo y político y público. Lo llevaron a la agenda internacional. Entonces yo digo, realmente ahí hay
algo que hay que sostener, que dar continuidad de distintas maneras, ¿no? Y hoy con esto que vos decís, yo digo la sociedad argentina es tan hipócrita, es tan autoritaria, ¿no? La sociedad mundial, no solo la argentina, sí. pero bueno, esta es la nuestra, la que nos duele, la que nos compromete, ¿no? Y entonces a mí me parece, por ejemplo, muy importante y también algo que tenemos que entender, conocer, sostener, los movimientos antirrepresivos, como la marcha de la gorra, ¿no? Que encierran tantas discriminaciones en esa represión, ¿sí? Esa represión que no, que coloca siempre a el otro y la otra persona que tienen características desde color de piel, a origen social económico, a territorio donde habitan, los pone en sospecha. Siempre son los sospechados de siempre, ¿no? Entonces a mí me parece que ese movimiento antirrepresión, ¿sí? que busca fortalecer los espacios de ampliación de derechos, de convergencias de derechos, ¿no? Tenemos que ver cómo nos nutrimos, cómo pensamos conjuntamente, cómo podemos contribuir a activar este pensamiento que interpele esa actitud autoritaria y represiva. Y en eso yo creo que los feminismos somos campeonas. Sí, sí. Yo creo que yo como feminista, que vengo de la militancia de los 70, ¿no es cierto? Pero que puedo ver el feminismo, y lo veo en el exilio, no lo veía antes, ¿no? No lo veía antes. Yo creo que el feminismo es la naturaleza del feminismo, si pudiéramos hablar, o de los feminismos, porque hay muchos feminismos, ¿sí? Como hay muchas posturas de la democracia o en cualquier campo de lo ideológico político. Yo digo que nosotras no podemos, el feminismo no es tal si no coloca la desigualdad en el centro de la agenda, ¿no? Lo que más nos tiene que preocupar es eso, ¿no? Esto que tenemos en nuestra sociedad. Y entonces ahí voy a tu pensamiento, a tu reflexión, y la quiero unir con esto del Día de los Derechos Humanos, de mi compromiso feminista, porque yo digo, este autoritarismo en la sociedad argentina, este creer que la política es algo que está por fuera, ¿sí? Que puedo ser, no, yo soy apolítico o apolítica. Mentira, nadie es apolítico. Todos cuando decidimos una mirada sobre el otro o la otra, y decidimos una mirada sobre el cómo hacer la política, el qué precisamos cambiar, el qué condenamos y qué halagamos, estamos teniendo un posicionamiento político. Entonces yo creo que ahí la responsabilidad social es cómo trabajamos para mover esos bordes de la democracia, ampliarlos, ¿sí? Y en eso estamos las feministas. A ver, ¿cómo hacemos para que los bordes de la democracia se amplíen? Para que se vote la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y entender que no obliga a nadie. A nadie obliga. A nadie. Con total respeto a cada creencia, con total respeto a cada posicionamiento personal, porque es tan complejo el tema, pero que no se penalice a nadie. Que se dé el apoyo como tiene buena parte del mundo más civilizado, más impregnado de derechos y de democracia para sus sociedades. Y esto no hace que tengamos menos muertes, menos mujeres presas injustamente, nada más. Entonces, ¿cómo corremos esos bordes de la democracia? ¿Cómo establecemos este diálogo con el conjunto de la población, ¿no? Y ahí las adulteces, las personas mayores, que se las infantiliza, tal cual, que se las subordina como si todas las personas mayores estuviéramos en situación de dependencia, no. Muchas seguimos actuando en brindar trabajo, en brindar cuidados, en sostener mucho de la reproducción de la vida. Y esto también hay que decirlo, ¿no? Sí, me parece tan interesante porque
Digo, también habría que hablar que los derechos humanos, o sea, nacen en este día, por decirlo así, de infinidades de sufrimientos de personas que requirieron la acción política, jurídica, legislativa y el concierto internacional, más allá que nos pudiera gustar o no a mitad del siglo pasado. Y Totalmente. esto es una causa que atraviesa lo individual y siempre tiene que pasar por el Estado, digo, ¿no? Desde, en el caso nuestro más reciente, el informe de la CONADEP, en este caso hoy, la discusión de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para las Claro. personas mayores que están, lo que en aquel momento parecía, me acordaba por el 85, que se caía el mundo por la ley del divorcio, ¿no? En esta cuestión de Imagínate, no siempre hubo más ampliar, divorcio. claro, siempre ampliar los márgenes de libertad y de menor sufrimiento, para decirlo de alguna forma, que eso es el concepto básico de Ciudadanía, ciudadanía, ¿no? Andrés. No en individual, Totalmente. sino Ese en es el términos key de la colectivos. cuestión. Y que Sí. se expresa, como vos decís, y me interesa, y es un placer escuchar a Ana Verán, que es profe, que es una académica, porque conversa de clase me encanta, cómo a través de una vida tan emblemática como la de Ana, que yo le vuelvo a agradecer, uno puede hacer un recorrido de diferentes movimientos de derechos humanos y sociales, como pudo ser la militancia en los 70, el feminismo de entonces y de ahora, las discusiones de corte político, pero quiero que vayamos entre las cuestiones históricas que te atraviesan y las personales. Hiciste un montón de amigos porque Ana, además, pasó por Holanda, después vamos a hablar de los amigos de la política, pasó por Ecuador, nada, en la ONU, ha fundado, algo vamos a hablar del hábitat, porque si habláramos solo de derechos humanos parece que Ana se dedicara solo a eso, pero sí me gusta a mí poner en que todos somos muchas identidades, ¿no? Lo que haces como abuela, lo que haces como profe, cuando trabajaste, investigaste toda la vida sobre hábitat, tu participación en la ONU, en Ecuador, así que por donde quieras vamos, si querés vamos a Holanda, si querés vamos a Ecuador, si querés vamos a los amigos de la política, por donde querés hacer el caminito. Todos nos llevan a Ana. Me da un poquito de cosa. A ver, no, fíjate que voy a decir esto, porque quizá esto es como, Brasil también, ¿no? Todo como tu... interesante, claro, Sí. como increíble que yo hice mi Mundos que te recorrido. transformaron todos. Claro, todo me sumó, todo me enseñó, me sumó. ¿Cómo llegaste a Eh, Holanda, Ana? a ver, yo primero Sí, salí de Tucumán a sí, Buenos Aires. a Buenos Aires. Viví en Buenos Aires un primer exilio como provinciana tucumanita, ¿Qué ¿sí? adentro? Que ahí tengo realmente unas anécdotas que son hasta divertidas, A ver, diría. una. No, no, es que son hasta divertidas, porque yo tenía dos bebés, porque yo tuve mis hijos muy joven. Entonces, yo tenía dos bebés y me pasaba todo el día lavando pañales, porque se lavaban, ¿sí? Y no había pañales, dando la teta, dando la mamadera, bañando, limpiando culito, a ver, todo el día, dos bebés. Y mi marido, mi primer marido, compañero, flor de tipo, él salía a militar desde las 8 de la mañana y volvía a cualquier hora. Una clásica patriarcal. Ella con los chiquitos y el otro Clásica, militando. clasiquísima. Entonces resulta que un día yo ya no daba más. Éramos re pobres, vivíamos en un departamentito chiquitito que mi tío Eduardo nos ayudó a conseguirlo. Con Voy a Eduardo. honrar la Las memoria. golondrinas. Después vamos a ver qué canción de toda la familia Falú es la que más te pega. Vos sos medio golondrina, vuelves del más allá. Vuela, Oh, vuela, de esa ni golondrina. hablemos porque empiezo a llorar. No, porque vos me Porque sonás Eduardo la siempre. cantaba cuando había muerto mi padre, que murió muy Ajá, joven, ajá. de tristeza de no tenernos. Y yo cada vez que Eduardo cantaba las golondrinas, yo lloraba. Así, Yo, inmediatamente. yo la escucho y lloro por una sobrina que es feminista, militante, universitaria, y que se fue un tiempo y digo, bueno, para mi golondrina, la bracita Ay, qué negra. hermosa, qué hermosa, qué hermosa. El tío Eduardo Bueno, te ayudó con el depto. él me ayudó, no, Eduardo siempre me ayudó. Ajá. Y hablo en primera persona porque yo tenía siempre un vínculo con él muy entrañable. Él me decía la negrita, porque yo era la negrita de la familia, unos sirios rubios eran los faluses, de ojos claros, Sí, ¿sí? con muchos sirios. Mi madre es la morocha, los Ajá. Baclini,
Eh, entonces él me decía siempre, la negrita siempre me... Yo era medio mascota de mis tíos, vos sabés, no sé por qué, no sé, pero era medio malcriada y mascota de mis Pero eras tíos. la primera Uno me nietita. contaba, porque no tenían hijos ellos, Claro, eran muy jóvenes. claro. Mis viejos fueron los primeros en tener hijos en la familia. Y bueno, y yo debo haber sido una gordita ruluda, hincha pelota, que bueno, no Inquieta. sé, qué sé yo. Porque además yo vivía mucho pegoteada a mis abuelas. Ajá. Creo que también tiene que ver todas esas cosas. ¿No? Pero Eduardo nos ayudó. Bueno, te la hago corta, porque si no nos Tranqui. vamos por todos los vericuetos. Pero vamos por Y cualquier lado, Ana. Es una entrevista bueno, súper y un relajada. día yo estaba leyendo el equivalente a página 12 de hoy, que ahí se me pone el nombre, qué horror, el diario que leíamos cotidianamente en papel, por supuesto, el de Timerman, y entonces veo un Te ayudo. cuadradito que decía Babysitter María Angélica. Yo creo que si vuelvo a buscar los periódicos esos, ¿sí? Aparece de nuevo el cuadradito Babysitter María Angélica, y entonces yo me fui a un orejón, escuchen bien, porque yo no tenía teléfono en ese departamentito. No Primera teníamos plana. celulares, no Ajá. existían. Entonces me La fui al Opinión era teléfono el diario, Ana. público, La Opinión, gracias. Yo tengo La Google. Opinión, Quédate tranquila que porque voy viendo con la leíamos otra compu. todos los días La Opinión, Ajá. y entonces en La Opinión me visité María Angélica, cuadradito. Ajá. Entonces yo me fui a un teléfono público y llamé. Ajá. Y le dije, disculpe, ¿cuánto cobraría la hora? Tanto. ¿Usted podría venir hoy 4 horas de tal hora a tal hora? Y allá llegó una rubia porteña despampanante. La que parecía que iba a cuidar los chicos era yo. Yo era una flaquita, morochita, no era ruludita, me planchaba el pelo en esa época. La toca te hacía. ¿Sí? La toca todo el día con toca. Con el rulerazo. ¿Sí? Con el rulerazo, ¿no? Después yo aprendí a hacérmela sin el rulero, era muy canchero. Pero entonces era tan increíble, y después los compañeros, por supuesto, me dieron durísimo, por pequeña burguesa, de que había contratado a una persona para que cuide mis niños. Claro. Y ahí yo creo que empecé a ser feminista. Claro, con mis abuelas antes, pero ahí fue mi pliegue individual, ¿no? Ajá. Y yo decía, ¿qué hago yo en mi vida? Que estoy todo el día con 2 niños y este otro se sale a la mañana y vuelve a la noche. En fin, ahí. Pero bueno, Buenos Aires, Brasil, el Plan Cóndor. Nos tuvimos que ir de Brasil. ¿Cuánto estuviste en Brasil, Ana? 4 años. 1 año y medio. 1 año y medio, claro. En esa primera etapa. Claro, después volviste, después de mucho tiempo, después de Ecuador. Después. Claro. Les digo es que todos los caminos llevan a Ana porque son muchos caminos. Hay una teoría psicológica que se llama de trayectorias de vida y hay que seguir el camino de las personas porque marcan los tiempos históricos, las vidas entrecruzadas, los puntos de giro, eso se estudia mucho en demografía cualitativa, y seguirla, Ana, es hacer un caminito de hormiga por Europa, por Latinoamérica, por arriba de Latinoamérica, por el norte, por el sur, por todos lados. Y entonces de Brasil... Un poquito. Tranquila, Ana, ¿querés tomar agüita? Te esperamos. ¿De qué hablé que me produjo el ahogo? Entonces, de Buenos Aires nos fuimos a Brasil, Plan Cóndor, creo que ese es el ahogo. El Plan Cóndor, sí. Porque yo no me quería ir de Brasil. Yo creo que lo que yo lloré en ese vuelo desde Brasil a Holanda, que tejí un pullover entero para uno de mis hijos. Lo tejí y lo cosí, claro que eran chiquititos, pero no importa. Porque necesitaba la labor terapia para la angustia que cargaba, ¿no? Irme de Brasil fue terrible. Porque yo en Brasil ya me sentía brasilera. Ya estaba militando, ya estaba haciendo una maestría. Tenía mucho vínculo. Incluso hice 2 obras. Bueno. El PT también. En fin, era todo un momento tuvimos que irnos. Fue terrible ese dolor. ¿Vos identificarías que fueron los dolores más grandes de tu vida o hubo otro dolor que hubo tiene esa cifra? No. Yo creo que el asesinato de mi hermano es el peor de todos. Creo, no sé.
sí, sí. No sé cómo se mide el dolor No, en no, mi no tienen cifra, como dice Borges. No. No, porque hay cosas que viven con uno para siempre, casi cotidianamente. De Brasil nos fuimos a Holanda, y de Holanda estuvimos casi 5 años y medio, casi Ahí 6. laburaste bastante en arquitectura, Ahí derechos trabajé, ahí humanos, hice como un que... doctoral, que no es igual que Claro, un doctorado, claro. porque es un título viejo de los años 80, imagínate. Después vinieron las homologaciones de títulos Sí, con sí, Plan Boloña, sí. Con con la Unión otros 90, Europea, digamos. etc. Pero bueno, ahí estudié en la Universidad de Delft, conseguí mi primer trabajo, Ajá, que me lo ofreció el decano maravilloso, que fue después mi mentor, ajá. mi director Le pongamos el nombre, aunque sea holandés, aunque no, Karel no, no Weber. esté. Ajá. Karel Weber, doctor, Karel Weber, un arquitectazo maravilloso que hizo los mejores hospitales de Vietnam. No me digas. Digo esto porque entonces sabés quién es Karel Weber. No, Karel y Weber además se era un vincula directo holandés. a los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, así todo. Claro, Karel Weber era un hombre comprometido con los derechos humanos. Ujú. Era un tipo de origen mitad surinamés, mitad holandés, Mira de vos. las colonias Ujú, holandesas, Surinam, un tipo brillantísimo, maravilloso y un defensor de los derechos humanos, del ujú. progreso de la humanidad. Él fue el que me dijo, cuando yo fui a verlo, pero acá te necesitamos. Imagínate que yo era una piba de 26, 27 años, que me digan que me necesitaban, cosa loca. No, no, y que me ofrecían un trabajo de un año en la universidad para investigar y, bueno, una maravilla. ¿Cuáles fueron esos trabajos, Anita? Ahí también fue muy importante una amiga, que sigue siendo mi amiga hermana hasta hoy, una exilada chilena, Ajá, arquitecta, doctora arquitecta Marisa Carmona, ajá, porque ella me abrió las puertas también. ajá, ajá. Yo nunca olvidaré cuando subí al 8º piso de la facultad, a la room 803, mira esas Ajá. cosas que quedan para siempre en la memoria, y abrí la puerta, golpeé, abrí la puerta y estaba Marisa Carmona. Y lo nuestro fue empatía desde el primer momento, y bueno, trabajé con ella y seguimos vinculadas y trabajando. Creamos redes de investigadores, hicimos series de publicaciones, hicimos tantas cosas juntas en la vida. Y ahí en Que Holanda fue ya empezó tu preocupación por el hábitat, o ¿cuáles fueron esos totalmente, no, primeros trabajos que mi hiciste? preocupación por el hábitat viene Sí. de Tucumán. A ver, contame. No, no, no. Yo mi preocupación por la vivienda social y el Sí, hábitat sí. viene desde que soy estudiante de arquitectura, Ajá. ¿sí? Y yo tenía un profesor en particular, del cual yo fui ayudante alumna, eh, eh, Nicolini, con quien él era un porteño que había ido a Tucumán y se quedó allá, y Nicolini formó una cátedra eh, muy interesante de primer año, que yo apenas cursé el primer año, entré en segundo año ya, éramos ayudantes estudiantiles pagos, muy Claro, sí, interesante, era el primer cargo de la docencia, era ayudante alumno. el primer cargo de la docencia. Sí, sí. Ahí empecé mi carrera docente y ahí yo empecé a involucrarme en los temas más sociales de la arquitectura. Ujú, Después vino el año de la arquitectura, acordate que acababa de suceder Vancouver en el 76, ujú, ¿sí? ujú, Y estaban todos los preparativos para el Año Internacional del Hábitat de ujú, Vancouver, ujú, el Hábitat 1. Y nosotros como estudiantes desde el 74, antes del golpe, 74-75, ya estábamos militando, y como militábamos en las villas, en Tucumán, con los sectores de azucareros, yo por ejemplo hice mi tesis de arquitectura, fue sobre Campo de Herrera, la ajá, cooperativa Campo de ajá, Herrera, para ver de qué manera se usaba el bagazo del azúcar, cómo se hacían materiales alternativos, cómo se organizaba la cooperativa, bla, bla, bla. Te quiero decir, mi preocupación social viene desde ahí. desde ahí. Ujú, Y después se va, por supuesto, nutriendo, complejizándose y se cruza con el feminismo. ujú, ujú. Cuando me voy de De Holanda Holanda. Por eso, pero habíamos a quedado, volvemos Ecuador, un poquito a Holanda. En Holanda, ¿cuáles fueron esos primeros trabajos que hiciste?
Así que vos tenés un tan buen Bueno, recuerdo. entré a la facultad, ya te Sí, digo, ese con sí. un trabajo que me contrata el decano, Sí. que me da un trabajo que se llamaba Primera Experiencia Laboral en Holanda, algo Qué así, era un generoso, proyecto ¿no? Por de eso, gobierno qué bueno tener gente que te ayude en la muy vida, ¿no? generoso. Por eso cuando acá hay xenofobias, Ah, yo no puedo creerlo en este país de sí, sí, migrantes, sí, ¿no? sí, sí, Cuando sí, tal hablan de cual. los bolitas Sí, o de sí, los... No, no, no. En este país que no hemos construido desde abuelos migrantes que han sufrido las de Caín, sí, que sí, ahora tengamos el tupé de ser discriminatorios sí, eso es con otros loquísimo. migrantes, ¿no? Mm. Y que estemos tan atravesados por ese colonialismo horrible que hace creer que Que uno determinado es mejor color que el de piel otro. es superior a otro, o que, bueno, Ok. me enoja tanto que no te puedo explicar porque yo he sido una migrante, Una acogida, una además. exilada migrante Sí, por en supuesto. distintos países y siempre encontré una solidaridad Ajá. maravillosa. Entonces el director de la Facu, Encontré también xenofobia, ¿eh? sí, sí, seguro. Claro que encontré, Sí, sí. claro que encontré, pero más encontré apoyo y solidaridad. Ujú. ¿Sí? Y entonces te llaman, te agregan el lugar ahí en el Bueno, ahí room empecé a trabajar, 803. después ya tuve contratos en la universidad, y estudié Ya y me estabas en la formé, y a senda. la vez daba clases, hacía clases, creamos grupos de investigación Por eso ya latinoamericanos. eras una docente investigadora y Ahí yo ya fui estabas en la docente brecha. e investigadora, sí. Claro. Pero yo ya venía siendo docente Sí, en sí. Tucumán. Ujú, El año que yo hice corte ujú, fue el de estar en Buenos Aires, ujú. ¿sí? Y una primera parte de Brasil, porque después rápido en Brasil yo ya me había enganchado con la Fundación Getulio Vargas, Ajá. en Ujú. donde me presenté, hice un examen para hacer la maestría y fui una de las seleccionadas, no me lo podía creer, porque además me puse a estudiar portugués para poder dar mi examen. O sea, ya me Era una capa, reenganché. Ana. Aunque no te guste. No, no, Una, Getulio Vargas, sacar sabés que era esa una beca. resiliente, una Ajá. luchadora. ¿Por qué te A ver, consideras así, Ana? yo sabía Resiliente. que iba, yo sabía que tenía, y te voy a decir algo, Sí, Andrés, cuéntame. para no alargar esto mucho. Yo te voy a decir algo, yo creo que mucho tuvo que ver con mi maternidad A ver, cuéntame. temprana. Ajá. Y ahí también creo que esto después nutrió mucho mis análisis, ¿no? Porque también la vida privada nos atraviesa. Ujú. Yo tenía dos hijitos. Sí, sí. Yo no podía acostarme a llorar el exilio. Ajá. Ahí Yo tenías no la podía. vida que te empuja, como un Yo río tenía, interminable. yo tenía que estar activa y bien porque había que hacerles el cumpleaños, había que llevarlos al dentista, había que llevarlos al cole, había que juntarlos con los amiguitos, había que aprender los idiomas. Entonces yo creo que ellos fueron también un ancla a tierra. Ujú, ujú. ¿Sí? Para mí, en mi propia experiencia. Fueron un ancla a tierra importante que me hizo, me ayudó en algo que sin duda estaba en mi personalidad también, ¿no? En mi búsqueda, pero había muchas mujeres como yo, no era la única, eso te Ajá. quiero decir. Muchas mujeres de las parejas de exilio eran las que más aprendían el idioma, salían a buscar vínculos, porque tenían esto que Estás daba ligando. este patriarcado del cual nosotros éramos también práctica y producto, ¿no? Ujú, ujú. Y te vas para Ecuador. Bueno, después vamos a dejar un capítulo antes que terminemos, porque Ana está súper ocupada. Ya son las 13, a las 13:30 tiene que cortar. Bueno, no tendría que decirlo ahora, Tengo pero que cortar, esto sí, no, tengo no que cortar importa. lamentablemente. Eh, pasás de Ecuador, ahí la ONU. Vamos a hacerlo breve para ir a los No, no, amigos. eso viene después. Después, Yo cuando fuiste a le Brasil, voy a pedir un permisito, me voy a traer un vasito de agua, pida el porque permiso y yo mi digo algo de garganta publicidad. Vos andá disfónica, y va a tranquila. ser publicidad. ¿Eh? Pero la verdad que fíjense que es un placer estar con Ana. Vamos a ampliar la cámara en este caso, para que me vean a mí hasta que la vean a Ana. Les decía que ese lugarcito vacío por ahora un minutito es por agua, porque Ana ha tenido un par de ahoguitos.
de hacer memoria, porque de eso se trata el Día de los Derechos Humanos, de hacer memoria de tantos derechos humanos que se siguen vulnerando, pero que por suerte y paradójicamente la humanidad ha tratado de poner coto a algo que siempre vulneramos, que es el derecho de los otros, ¿sí? Ya sean mujeres, ya sean adultos mayores, ya sean refugiados, ¿sí? Ya sean trabajadores, ya sean gente sin techo. Y entonces en esto que me parece hermoso, vamos a aprovechar y que no está, que disfruten de la Acá académica que estoy. se retira, que ya volvió, tenemos que decirlo rapidito, que en esta conversación tan sencilla, tan amigable, hemos hecho un camino, miren, por el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho de los migrantes, de Totalmente. las mujeres, este, nada, de Todo los históricos conectado. cabecitas negras que hoy son los pibes chorros, ¿no? El derecho Así a es, tener querido. igualdad de ciudadanía más allá de Así portar es. el Así rostro, o sea es. que en una charlitita, creo que, y casi que entramos todavía, ¿no? Que es el derecho al ambiente, ¿no? Porque Ana lo Sí, mencionó, sí, pero es uno de los sí, derechos que por ahí se silencian. sí. Entonces, siempre haremos algo el 10 de diciembre tratando de eh, reflejar en la vida de una persona al menos algo de esto, de la lucha por los derechos y también la vulneración de los derechos. Vamos a Sí. Ecuador, volvió la entrevistada, rapidísimo, tenía la cocina cerca. Al lado. Sí, no, no es el departamentito de Buenos Aires, pero está Pero al está lado. cerca. Y entonces en tu Bueno, recorrido, cuando llegué a Ecuador, como nos fuimos, me fui como técnica de la cooperación holandesa. claro, como técnica, sí sabía eso, sí. Me presenté ahí Sí. al Ministerio de Cooperación Uh-huh. de Holanda, que abría puestos para trabajar en los países. Yo empecé a buscar irme de Holanda. Es todo Uh-huh. también un cuento largo que no lo voy a hacer ahora. No porque yo no amara a Holanda y no esté agradecida hasta el día de hoy. Y además un país precioso. Yo viví en una ciudad como es Ámsterdam, que es Oh, qué maravilla. hermosa, aún con frío y nieve. Uh-huh. Y la pasábamos muy bien porque estábamos en los cafés marrones, siempre Uh-huh. tomándonos una cervecita o conociendo gente, etc. No, no fue por eso, fue porque yo decidí que yo no quería ser una extranjera y yo quería volver a Argentina. Uh-huh. Yo tenía clarísimo que yo quería volver a Argentina. Escuché tantas veces, ¿Eh? me acordaba de Mariana Walsh que decía porque me muero, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, ¿no? Y Por me voy, todo y a pesar de todo, yo tal quiero cual, vivir en vos, tal ¿no? cual. Vos Pero sos un es poco eso, esa ¿no? canción, Me ¿no? duele si me quedo y me muero si me voy, pero es Uh-huh. así. Pero Uh-huh. yo tenía claro que yo quería volver a Argentina, Uh-huh. y ya estábamos empezando a visorar que las cosas cambiaban. Eh, Volviste bueno, por el norte de entonces América Latina. yo quería volver a América Latina o al sur, porque Al mirá sur. qué loca que empecé a hacer contactos con Mozambique, me ofrecieron un Uh-huh. trabajo en Mozambique. Uh-huh. José Forjás, que era el arquitecto ministro de la vivienda, Uh-huh. que había sido profesor mío, me ofreció trabajo, y ahí mi marido me dijo, estás loca. Ni te digo cuando un amigo, compañero del curso de Menos Holanda, me mal que te lo dijo, digo. me invitó al Congo a ir a trabajar. Me dijo, pero vos andate vos sola, los chicos y yo nos quedamos en Holanda. Así, así, literal, literal lo que te Menos digo. mal, Ana. Entonces, bueno, pero yo me quería ir porque yo quería trabajar en, meterme en el territorio, volver a América Latina o te Vuelvo diría al sur, siguiendo con las canciones. al sur, volver al sur. Entonces, ahí en esa vuelta al sur apareció una posibilidad de un contrato a Nicaragua y después apareció la posibilidad del contrato a Ecuador. Y no me pregunté cómo, porque ya no me acuerdo los vericuetos de aquel momento, todos los detalles, terminamos en Ecuador. Como técnica a la cooperación al En Quito. desarrollo, en Quito, pero yo trabajaba en la Amazonía ecuatoriana. Wow. Nosotros nos instalamos en Quito porque en Quito estaba la oficina de hábitat con la País que yo precioso trabajaba. aparte. Precioso Quito, sí. Precioso, precioso. Además, Ecuador es bello, sí. yo lo pasé maravilloso. Uh-huh. Bueno, pero ahí trabajé en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo con las comunidades indígenas, que fue una experiencia maravillosa, y ahí crucé el feminismo con los temas de hábitat. Uh-huh. Ahí los crucé realmente.
¿Cómo los fue tu crucé cruce? ¿Cuál conceptualmente. fue conceptualmente? ¿Cómo lo viste Y así? porque ahí me di cuenta de que las mujeres y los hombres vivían distinto, el Ahí territorio, está. la vivienda. A ver, con las manos en la masa, Ajá. en esa experiencia comunitaria cotidiana, Ujú. se hizo todo evidente. Mi feminismo, que venía caminando por otro, como en un andarivel separado, ¿me entendés? Ajá. Para acá venía el feminismo y para acá el hábitat, la vivienda y la arquitectura, de pronto hicieron así. Y Ujú. fue muy, para mí, fue lo que le dio el sentido a mi vida después, Ujú. desde Ujú. entonces hasta ahora. Ujú. Ana, y la vuelta a Pero ahora ahí Brasil, te la cuento, ONU era ahí. el punto para cerrarlo. Sí, sí, sí. Yo volvimos a Argentina con la democracia, yo volví a bailar el baile de la democracia cuando asumió el doctor Alfonsín, Feliz. que lo celebré, que lo voté Ajá. y lo celebré, Ajá. ¿sí? Y volví muy feliz porque era el hombre de los derechos humanos, era el hombre que garantizaba un retorno, y Ujú. fue el hombre que garantizó el tema del juicio a la Junta, Ujú. y realmente en ese sentido Es un hay que compromiso. rescatar todo ese proceso, ¿no? Sí. Entonces, cuando Y está volví, me bueno instalé. recordarlo hoy. Hay que recordarlo hoy, claro, hay que Sí, recordar sí. todo la lucha, todo lo que se hizo en el campo de En los un derechos contexto humanos, de presión, con cara pintada, todo después lo que se con hizo para defender la libertad, para defender la este, justicia, para rescatar la memoria, ¿no? con un juicio Para histórico. buscar, digamos, realmente el castigo a los culpables de semejante genocidio. Y ¿Sí? acá vamos a honrar Y la a mí me memoria da lo de. mismo si son 30.000, 33.000 o Sí, 28, es una tontera nuestros esa discusión. 30.000 desaparecidos, que son muchos Con más, uno basta. no Y tengo además, duda. sí me gustaría que en este momentito también lo recordemos a tu colega y al muy querido primer rector de la democracia, el doctor Rébora, que él Ah, tuvo la hermoso, responsabilidad de Rébora. presidir la CONADEP Córdoba. A mí cada vez Rébora que que hablo de presidió Rébora me da tal, una emoción profundísima porque el le tenía un maestro, afecto, el un maestro. maestro Rébora. El Mi maestro de la homenaje al paz, el maestro maestro Rébora. de los derechos humanos, de la Sí, sí. comprensión, de. Un hombre consecuente, un Oh, hombre sí, consecuente. sí, sí. Y finalmente eso es lo que vale en la vida y me emociono. No, no, Lo que don vale en la Rébora. vida son las consecuencias en la vida, ¿no? Yo digo, ese es el único éxito medible. Cuando uno llega a determinadas edades y puede mirar hacia atrás tranquilo, ¿no? Ujú. Puede mirar hacia atrás tranquilo. Y ese es el compromiso con la vida misma, con la justicia, con la memoria, Que vos con lo los tenés, derechos pero humanos. sobradamente, ¿no? Porque todo lo que sea desconocer, menospreciar los derechos humanos, lo único que ha generado es ultrajes, Así lo es. único que ha generado es barbarie en la humanidad, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la conciencia humanitaria tiene que prevalecer y sobre eso tenemos que trabajar. Sí, Yo creo que es la aspiración más elevada de la humanidad, la de los derechos humanos. sí. Y fíjate vos La de más compleja. que la más compleja, la más difusa, la más, Ujú, ¿no? Entrelazada, porque vincula tantos derechos, como siempre decimos las mujeres, las feministas, nosotras recién fuimos humanas en la conferencia de Viena. ajá, Recién en la conferencia, ni siquiera en la convención para la eliminación de toda forma de discriminación, sí, que sí. se hizo en el año 79, de la mano del Año Internacional de los Derechos de las Mujeres, que fue en el 75 en México y abrió una década, ¿sí? Ni siquiera allí se establece, como se estableció claramente en la conferencia de La condición Viena, ciudadanía. ¿sí? Que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y Ujú, fueron las feministas. Las feministas llevaron la consigna, los derechos de la mujer son derechos humanos. Las activistas movilizadas en todo el mundo y movilizadas en la conferencia de Viena, ¿no? Y ahí fue por primera vez que se aprobó en la declaración de Viena, pero por primera vez que los derechos de las mujeres y de las niñas eran parte inalienable, integrante, indivisible de los derechos humanos. ujú, Como dice Alda Facio, una amiga feminista, abogada, defensora de los derechos humanos, nos convertimos en humanas. ujú, ujú. Un Recién estatus de en el ciudadanía. año, fíjate Qué vos que loco, ¿no? recién Sí. en el año 93 en Viena, las mujeres para la comunidad internacional nos convertimos en humanos. Ujú.
Pero también hay que decir que los niños se convierten en humanos en el siglo XX. Todo el tema de las razas y de las etnias en la conferencia de Durban, ¿sí? Es el siglo de los derechos. Es cuando la humanidad, después de la conferencia de Naciones Unidas, ¿sí? Y de que la Asamblea de Naciones Unidas toma el tema de los derechos humanos, mirá todo lo que tardamos. Tardamos casi 50 años para llegar a las convenciones que adoptaran los derechos humanos antirracistas, antidiscriminatorios, inclusivos de las mujeres con nombre y apellido, de la infancia, de las discapacidades, y podemos seguir, ¿no? No, y te escuchaba porque atentamente las idas y vueltas que tuvo, ¿no? La conocida Constitución peronista tomaba a los niños, a las personas mayores como sujetos de derecho, después en las reformas constitucionales lo sacaron, ni que hablar de las del 90, claro. Y todas Nos idas y quedó vueltas, el voto, ¿eh? Y ahora... Nos quedó el voto, nos quedó el derecho ciudadano del voto a la mujer. Sí. Pero que no digo pudieron que volver a mitad atrás. del siglo se recordará esta imagen de Eva Perón votando en el lecho de su muerte, ¿no? Digo, hay muchas cosas que pueden ser simbolizadas con imágenes que son fuertísimas. Y en el caso de las personas mayores, recién ahora, hace poquitos años, se consiguió la Declaración Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, pero nada, como es tan duro lo económico que hay países que no quieren firmar nada. Cuando hablas de la universalidad de las pensiones... Vos sabés que iba a ir a ese punto, Andrés. Porque en China, en Estados Unidos, nadie quiere garantizar una vejez que no, cuando en lugares del mundo... Pero ahí hay muchos matices, fíjate, ¿no? Además, muchos por matices género. Que todavía hay que trabajar. Porque yo creo que un punto que ya hablamos es que no tiene que ver la vejez con la edad cronológica. Esto es un primer punto que hay que decir. Que la vejez independiente, la que todavía podemos y seguimos siendo independientes, que vos me preguntaste y nos desviamos, mi abuela murió de 103 años, claro. Mi madre de casi 100 años, y tengo una tía de 103 años lúcida, maravillosa. O sea que vamos a tener una entrevista dentro de unos cuantos años, Ana. Te voy a pasar esta entrevista. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Que voy a seguir molestando, quizá. Pero por supuesto, decir, mira, Ana, esta entrevista hace no sé cuántos años. Y capaz que estemos inventando algún derecho nuevo, no derecho nuevo, sino claro. un derecho mejor. Pero digo, a ver, ¿qué es la vejez? Y tenemos que hablar de la vejez, de las viejas y los viejos. Y de las viejas pobres, sin pensiones. ¿Qué es la vejez? No es cronológica. La vejez, cuando vos estás en condiciones independientes, al revés, sos una cuidadora, sos una apoyadora, estás siempre activando, y además, como decían las viejas en San Pablo, cuando les decían qué quieren hacer o las querían llevar a talleres de capacitación, ellas decían, nos gusta más bailar que ir a un taller de capacitación. Obvio. Obvio, nos gusta bailar y nos gusta el amor. Obvio. Y nos gusta todo eso. Porque hay una fantasía y un paradigma que pareciera que la vida termina. Sí. No, la vida no termina. La vida continúa siempre. Pero ojalá, mira, porque yo trabajo hace muchísimos años con personas mayores, pero siempre sigo viendo que tiene más importancia las diferencias sociohistóricas, que si venía el peronismo, que si era radical, que si estaba en la Libertadora, que si estaba, que lo presente, que es la condición de ciudadanía. Es increíble, porque digo, ¿cómo puede ser que personas jóvenes estemos pensando en eso cuando no debiera existir la condición de que una vieja o un viejo que por no haber aportado, digamos, porque lo que vos decís es claramente, la jubilación tiene que ver con la capacidad plena de trabajo, y todas las cajas, los sistemas previsionales quebraron, obvio que quebraron, pero eso no es un argumento liberal, es que cambiaron las poblaciones, cambiaron las previsiones de los estados de bienestar, en Argentina el estado peronista, siempre les mencionan, miren Uruguay, miren Cuba, o sea, se hicieron cosas en relación a la clase media, pero hoy las personas mayores entran en diferencias de ese tipo sin darse cuenta del caudal político que tienen si estuvieran organizados. Yo confío en las feministas más jóvenes, que también van a llegar a viejas, que no se olviden de esas luchas. No, yo pienso que no, que ahí hay un aprendizaje. Muy bueno tu punto. Hay una relación intergeneracional que yo creo que estamos trabajando cada vez más, ¿sí? Por supuesto que con dificultades, obviamente, ¿sí?
pero que creo que tiene que ver con esto, que yo lo quiero apuntar para tu público en particular, que es, insisto, no tiene que ver con la edad cronológica, insisto, que tiene que ver con el estado físico de cada persona, que en donde el tema es la dependencia. Ana, Cuando y en una ese persona punto, mayor tiene algún problema que le genera una dependencia con respecto a otro, ahí se transforma en un sujeto más pasivo, en un sujeto más dependiente y en un sujeto de cuidado. y es lo Si que les, no es todo lo contrario, es un sujeto cuidador. Y hay que rupturar con esa definición social de la vejez. de la Si hay abuelita, que rupturar y hay que interpelarla. Y tenemos que trabajar eso también con respecto a la política pública. Y yo personalmente quiero en algún momento, y quiero encontrar el tiempo, empezar a militar por la eutanasia, por la vida y la muerte digna. tal cual. Por favor, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Si son las caras, dos caras de una misma moneda, y entonces, ¿por qué nos tienen a los viejos vegetando en unos osarios vivientes? ¿No? Entonces, todo esto creo, y cuando articulás vejez y género, No, Andrés, es y yo con impresionante. esto ya iría cerrando, Sí, porque y vos sabés que, me asombró cuando vos dijiste que más del 95% son mujeres en la tarea que ustedes hacen, ¿sí? Yo digo que cuando vos cruzas género y vejez, hay que saber que ahí hay diferencias brutales. Y te voy a brutales, dar una diferencia, una diferencia. sí, sí, Que en general las mujeres mayores cuidan siempre a a otros, otros. sí. Es la primera Y cuidadora. aparecen en las estadísticas como población inactiva o dependiente. Además del cuidado que ¿Eh? brindan en la economía de las sombras, dicen, que es un espanto. En ninguna economía de la sombra, Mm, en la economía, porque si vos tenés que pagar una niñera, tiene un valor, y las abuelas cuidan la infancia y son las mayores cuidadoras de la reproducción de la vida después de las madres. ¿Sí? ujú. Entonces, eso tiene un Y la valor de principal aporte al cuidadora de un... desarrollo y un valor de aporte a los estados que no se reconoce. En algunos países sí, incluso les están pagando un sobresueldo por sobre sus jubilaciones, como es el caso de Suecia, a las Ujú, abuelas cuidadoras, tal cual. ¿sí? Incluso a las abuelas cuentacuentos, las abuelas, etcétera, etcétera. Esto es una cosa. Otro tema que quiero señalar para tu público y que estoy segura que ellas lo van a reconocer y ellos también, es las pensiones que reciben mujeres y varones. No son iguales. En general, las jubilaciones que reciben los hombres son más altas que las que reciben las mujeres cuando las tienen. Y si no, las mujeres reciben pensiones menguadas. Entonces, el dinero que reciben las mujeres para solventar sus gastos y su vida en la vejez no es igual que la que reciben los varones. Es notablemente menor lo que perciben las mujeres y esto, ¿qué sucede? Les resta autonomía, porque entonces las hace económicamente dependientes de hijas, hijes, hijos, nueras o yernos. Mm, ¿Sí? sí, Entonces, esto hay que decirlo, porque ahí vas a ver las distintas transiciones de la vejez tal cual. y los distintos momentos y cruces. Yo creo que, y además, otro punto que venimos levantando hace bastante las feministas, que es decir que las mujeres no llegan igual que los hombres físicamente a la vejez, si bien viven más que los hombres todavía, ¿sí? Llegan con muchas más ñañas, con muchos más dolores, con muchos más sufrimientos físicos, ¿sí? Que si no es los huesos, la cadera, la rodilla, la artritis, la artrosis, muchos problemas de sufrimientos, de dolor y muchas veces desatendidos, Mm. que las hace dependientes. Ya, lo que dice Por Ana, con esto eso el vamos trabajo que hacen ustedes es maravilloso. a Muchas cerrarlo gracias. porque hay una cuestión que yo siempre quiero recordar que es algo tan sencillo como la demografía, la cuantitativa y la cualitativa. Lo que más va a crecer en población son las personas de más de 80 años y las que más crecen son mujeres mayores de 80 años
lo cual indica que son más altos los niveles de dependencia y no se está preparando para eso. Como dice Ana, si ustedes miran las políticas previsionales y de pensión de nuestra provincia en el último tiempo, es restar, siempre restar de la misma caja, para decirlo de manera explícita. Y básicamente no pensar que todas esas mujeres van a necesitar cuidados también, estas que entregaron la vida cuidando, ¿no? Y además hay que decirlo, les quiero mandar besos, ¿no? Entre otros a mi madre, que tiene 83, que ya no tiene problema en decirlo. Antes se había sacado una década, la cargábamos, le decíamos, vos tenés una década ganada, porque de Facebook se había sacado 10 años. Y hoy, tu mamá es de las mías, pero eso tiene un sentido, Andrés, perdóname que te interrumpa. Sí, dale, eso tiene un profundo sentido porque político. Ser vieja, y es porque te degradan y te devalúan, sos vieja. Por eso a mí no me pongan cronología, yo soy de 50 con ese, no tengo años. Y también, ¿sabes qué? Hay una violencia, no hemos hablado de ese punto, la violencia que se ejerce sobre la vejez y en particular sobre las mujeres viejas. En esto de Ni Una Menos, yo siempre les recuerdo que de estas mujeres que sufren violencia, no se cuentan las edades, pero de 4, 3, depende de las estadísticas, de dónde tienen más de 50 años. Y también hay que decirlo que son víctimas de violencia de sus hijos varones, por eso es, y abusadas económicamente también. Entonces, primero mandarle un beso a estas mujeres de esta generación, que además, en el caso de mi madre y tantas otras, sufrieron hasta la violencia de sus maridos, ¿no? Y aguantaron y encontraron, como vos decís, la resiliencia en los estudios, por algo estudian más también. Los programas educativos están llenos de mujeres más que de varones, ¿no? Los varones andamos en los clubes, de lo que sea, de bocha, de golf, de tenis o de fútbol, más en la competencia que en la cooperación. Las mujeres siempre están ligadas a las instituciones educativas. Y bueno, nos queda una parte, pero será para cerca de marzo. Otra conversación. Que son las amigas y los amigos que ha ido cosechando Ana, porque es una abrojadora. Bueno, yo te conté de algunas. Sí, por eso. Amigas de Holanda, de Ecuador, de Brasil, hermanados para siempre. Ana, yo la verdad que de nuevo, no tengo palabras de agradecimiento. Sí vamos a hacerlo porque seguimos online, aunque somos poquitos, pero esto sale para un montón de gente. Y la gente lo agradece muchísimo que los acompañemos de esta manera, con una charla, con una, en el buen sentido de la palabra, una conversación que habilite pensar, sentir, disentir. Yo digo hoy agradecerle a Ana, porque ahí tengo un chat en la misma pantalla del WhatsApp, de todo el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, que eso es como se llama, señora, porque el aborto es una pérdida natural, la interrupción es voluntaria, y eso hay que decirlo, tiene que ver con el deseo y la voluntad de la otra persona, y sus condiciones de ciudadanía, económicas. Y volver a decirlo, que me encanta que haya sido hoy la conversación, agradecerte porque sé que vos estarías mirando el debate ahí por la tele. Y ahora me voy a mirar. Así que, que sea justamente hoy, ¿no? Y que eso, que nos habilita la política a tomar posiciones diferentes, ni una es mala ni una es otra, o sea, de eso se trata el desarrollo de las culturas. Y Ana, muchas gracias, te agradezco profundamente, y después tendremos otra. Gracias a usted. Bueno, gracias, Ana. Ahora yo corto de grabar y ahí te saludo, corto de tenerlo a grabar. Yo soy tan miedoso, Ana, con esto, porque me da un miedo meter la pata.